Damos por terminada este acto inaugural y vamos a continuar, le dijimos al principio que eran dos actos en uno. Vamos a continuar con el conversatorio que tiene como tema, muy interesante, desafío empresarial ante la nueva realidad. Vamos a explicar que el conversatorio, ¿cuál va a ser su formato? Se van a manejar 4 bloques y en cada bloque se hará una pregunta a los participantes con un orden ya predeterminado, con respuestas de una duración de 3 minutos cada una. Iniciamos con el primer bloque de preguntas y la pregunta va para CEMIC. En el sector de la construcción, ¿cree usted que esta pandemia ya tocó fondo? Y si ya se ven señales de recuperación en su actividad económica, ingeniero. Muchas gracias, Aurora. Mira, ¿qué te podría decir si ya tocó fondo? Yo creo que hay aspectos que todavía no están estables y de nuevo el temor nosotros es en una segunda ola en este virus. Pero te podría decir que desde el punto de vista a nivel nacional, el valor de la producción, lo que facturaron las empresas constructoras, bajó un 25%, pero en Sonora bajó el 4.5%. En abril, mayo y junio tocamos a la baja acá en Sonora, subimos en julio y agosto. Realmente Sonora fue el 5º lugar, solamente Nuevo León, Oaxaca y Colima tuvieron valores positivos en su producción, Tabasco menos 2.5 y después Sonora. Realmente nosotros con el Estado, gracias a las promociones que ha habido y a las inversiones que ha hecho el Estado con el crédito que tuvo y la inversión privada que ha continuado, ya sea la Ford, Constellation, etcétera, nos ha permitido a nosotros mantenernos. ¿Qué queremos hacia el futuro? Pues nosotros ahorita creo que tenemos que continuar con una capacidad en la promoción, y sobre todo nosotros como sociedad, como cámaras, como gobierno, mantener la seguridad a nuestros inversionistas y el Estado de Derecho. Es el aspecto fundamental que yo te diría ahorita. Excelente, ingeniero, gracias. Para Canacintra, ¿cuál es la nueva realidad económica de la industria de la transformación después de la pandemia? ¿Han tenido cambios? Bueno, ¿cuál después de la pandemia si seguimos en la pandemia? Pero bueno, ¿han tenido cambios en la forma de desarrollar sus actividades, ingeniero Cepeda? Bueno, el tema de la pandemia es un tema que yo creo que nadie todavía le ha terminado de entender al comportamiento de este virus. Lo que nosotros podemos decir que dentro de nuestro sector industrial hemos tenido que modificar muchas cosas. Cuando teníamos un comportamiento nosotros hasta a marzo de este año, que veníamos trabajando cada quien en los diferentes sectores, en las diferentes actividades dentro de la industria, pues teníamos un comportamiento que nos permitía de alguna manera tener algunos proyectos para crecer, teníamos un comportamiento estable en muchas partes. Y a partir de que nosotros nos frenamos y que luego vino la etapa de volvernos a activar en junio, nos encontramos que muchas actividades dejaron de ser importantes para mucha gente y para muchas empresas. De ahí que aunque hayamos tenido la libertad para ponernos a trabajar de una forma completa, siguiendo el semáforo en algunas modalidades, la industria no se ha podido activar 100%. ¿Por qué? Porque algunas empresas no soportaron estar 90 días sin generar recursos y ya no tuvieron recursos también para poderse activar hacia adentro. Eso por un lado. Y por otro lado, como decía ahorita, algunas actividades dejaron de ser importantes y ya no son interesantes o productivas. De ahí que nosotros hemos detectado que del 100%, solamente el 65% y el 70% se ha activado en una modalidad similar. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas trabajan al 70-75% hacia adentro. Ya no trabajan el 100% y los horarios inclusive los han tenido que modificar porque no hay necesidad de seguir trabajando, porque no hay que surtir, que suministrar. Entonces el tema dentro de la industria
es irnos acoplando, irnos acomodando, ir viendo qué tan productivo es la actividad que se está desarrollando y por qué no decirlo, buscar otra actividad que ya no sea la misma, porque simple y sencillamente eso ya no te va a permitir crecer. Muy bien, ingeniero, muy puntual, muy realista. La actividad minera siempre ha sido muy importante para Sonora. Usted es un ejemplo de seguridad industrial, pero ¿les afectó la pandemia, señor? ¿El clúster minero les afectó? Claro que nos afectó como sector fuertemente. Primero porque tuvimos que adaptarnos, igual que cualquier otro sector, tuvimos que trabajar muy duro para adaptarnos. Esto el sector minero lo empezó a hacer mucho antes de cualquiera de los decretos que eventualmente llevaron a los cierres de las operaciones mineras, es decir, ya con muchas semanas de anticipación el sector minero había implementado los protocolos de sanidad que eventualmente se implementaron. Entonces tuvimos ese proceso de adaptación, por supuesto después con los decretos tanto estatal como federal tuvimos el reto de hacer nuestros cierres. Un reto muy grande porque el cerrar una mina, sobre todo las más grandes, no es una tarea fácil, es un proceso que es gradual y que tampoco se puede dejar completamente desatendido, no se puede cerrar la llave nada más de una mina y después volvemos, ¿no? Porque hay muchos procesos que no se pueden parar por completo, hay sustancias que se tienen que resguardar, etcétera. Entonces fue todo un reto el tener la logística de organizar esos cierres y eventualmente, una vez que ya se declaró como una industria esencial, pues ahora la apertura, que también fue por supuesto gradual, ya que no se puede tampoco darle la vuelta a la llave y que todo funcione al 100%. El reto que tenemos ahora es de seguir demostrando que somos una industria que opera con los más altos, con el más alto compromiso en seguridad. Eso es desde siempre, desde mucho antes de la pandemia. Y ahora lo que hemos hecho es incorporar nuevos protocolos, en este caso, para controlar el contagio por COVID-19. Pero nuestro compromiso con la seguridad siempre ha estado ahí. Queremos seguirlo demostrando para seguir también manteniéndonos como una industria esencial y poder continuar y garantizar nuestra operación. El sector minero es también de rama para muchas otras industrias, por ejemplo, con el sector de la construcción hay una colaboración siempre muy cercana, ya sea en expansiones de las mismas minas, en infraestructura que se trae, e incluso en algunas divisiones con la misma operación minera, pero con muchos otros sectores el sector minero tiene colaboración, entonces el cerrar a la minería por supuesto tiene un efecto en cascada también que afecta a otros sectores, ¿no? Ese fue nuestro proceso, actualmente estamos trabajando a un nivel más cercano a lo normal, pero no hemos de ninguna manera bajado la guardia con el seguimiento de los protocolos de sanidad. Excelente. Secretario, los números van y vienen y usted dijo que es muy pragmático. A ver, ¿en dónde se han reflejado los efectos de la pandemia en el empleo, el crecimiento económico, desempleo o pobreza? Ya ve que los números, los medios de comunicación nos encantan. Mira, definitivamente lo que más ha impactado pues es el crecimiento económico. En el crecimiento económico es donde se va a ver reflejada la inactividad económica y es el reto a recuperar definitivamente, ¿no? El solo hecho que la medición exacta del trimestre cuando inició toda la problemática es la del segundo trimestre y ya lo reflejó el Producto Interno Bruto Estatal en Sonora con un menos 14%. No es consuelo, pero fuimos el sexto estado mejor dentro de lo malo a nivel nacional. Y así muy acá, ¿el peor? ¿Mande? ¿El peor quién fue? ¿Lo tiene? Y luego en cuanto al empleo, definitivamente pues es una realidad también. Se perdieron 39,000 empleos aproximadamente. En cuanto a la pobreza y a la extrema pobreza, no traemos las mediciones todavía porque no las entregan ni el INEGI ni el Coneval. Sin embargo, insisto, los dos otros, lo demás se ha impactado. Y en el desempleo, ahí lo que traemos todavía, la última información es el 4.3%. Aquí hay que recordar que un desempleo por abajo del 5% está considerado por los expertos como un empleo total, ¿no? Sin embargo, eso es lo malo. Lo bueno es que ya empieza a reflejarse algunos índices de que se está avanzando. Ya para el primer trimestre de este año,
el Producto Interno Bruto ya nos señalaba el 1.6, pero la caída, insisto, que fue en el segundo trimestre, el menos 14, nos está diciendo que es la parte más fuerte que se impactó. Esperemos que las nuevas informaciones que nos den sean más alentadoras. Y en cuanto al empleo, lo interesante es que se han perdido en efecto 39,000 empleos. Pero si yo mido exactamente la cantidad de empleos que había en el Seguro Social en el inicio de la problemática ahorita a la fecha, es decir, de diciembre del año pasado a septiembre de este año, se han perdido 3,700 empleos. Es decir, ya hemos recuperado algunos empleos. Los ejemplos están a la orden. Yasaki, que es la principal empleadora en el estado, había despedido a 3,000 personas y ahorita ya trae 500 arriba. Toda la parte de empleo de Nogales, de la maquiladora de Nogales y el sector productivo de Nogales, que son más o menos 42,000, 43,000 empleos, ahorita ya están por arriba y ya se empieza a notar este tipo de ocupación de nueva cuenta, afortunadamente. Ahorita ya, te lo decía, en el mes de septiembre ya se generaron 11,000, casi 12,000 nuevos empleos. Entonces, creo yo que espero de que a fin de año, cuando menos espero terminar como iniciamos con los empleos que estaban registrados en el Seguro Social, que se va a haber perdido, los que debimos de haber generado en este año, me refiero a 16, 17,000 nuevos empleos. Ese es el gran reto. Y luego, desde luego, la parte de ver ya la parte de la pobreza, de qué manera o extrema pobreza nos pueden acumular ahí los números para tratar a través de las políticas sociales que tiene el gobierno del Estado, tratar de remediar situaciones en esos extremos que son básicamente pues la alimentación de la población. Perfecto, señor. Continuamos con usted. Vamos al segundo bloque. ¿Hasta el momento se considera que la crisis llegó a su punto más bajo o se espera que la situación económica empeore? Buenas noticias, díganos. Sí. Mira, no, pues desgraciadamente no puedo hacerlo, porque pues es cuestión de prender la televisión y ver lo que está pasando. Cuando tú estás viendo que en Francia fueron 20,000 casos el día de ayer en un solo día. Claro, México trae 5,000, pero cuando ves los países desarrollados o cuando ves los 80,000 de los Estados Unidos, pues quiere decir que esto existe. La verdad, ¿cuándo va a terminar la problemática? Pues cuando aparezca, que esa es buena noticia. Ahora lo veíamos, que ya alguna de las fabricantes de productos medicinales, ya afortunadamente ya parece que se está viendo más claro la posibilidad de la vacuna. Entonces, hasta que no tengamos un elemento de este tipo, vamos a poder lograr esa estabilidad. Pero también, por otro lado, insisto, también hay buenas noticias, ¿no? Para mí, elementos como que el Tratado de Libre Comercio, el TECMEC, ya tenga un derrotero claro a seguir, esa es una confianza, es un índice de seguridad para el inversionista. Dos, la relocalización de las inversiones por parte de las empresas americanas en Asia se está dando. Un ejemplo es Carrier aquí en Navojoa, que va a contratar alrededor de 1,300 personas ahora en febrero porque se está trayendo una operación de allá para acá. Hay otra empresa muy grande, que omito decir el nombre, pero muy grande, que está aquí en Hermosillo, donde yo estaba hablando con los directivos franceses, voy a dar un tip con los directivos franceses, y ya me están diciendo que van a relocalizar todos sus puntos en el mundo y ya tienen definido Sonora para que aquí se vengan a establecer. Entonces, este tipo de políticas de relocalización nos va a ayudar mucho, y en el caso de los chinos, que definitivamente van a buscar como alternativa tener los huevos no solamente en una canasta, sino en dos, va a beneficiar a Sonora. Entonces, los elementos de Sonora, si nosotros fuéramos inversionistas y viéramos hacia abajo, anduviéramos en un globo, ¿qué es la fortaleza que tiene Sonora? Que no tienen otros estados. Somos una pequeña población, estamos muy cerca del mercado más grande de los Estados Unidos, tenemos de 300, 1,500 kilómetros de gasoducto, que es un insumo importantísimo para los costos de producción. Tenemos agua, en algunas partes lógicamente menos o más que en otras, pero es una realidad. Tenemos la conectividad vía mar, vía aérea, vía tierra con Estados Unidos y con Asia a través de Guaymas.
tenemos vamos a ser superavitarios en la generación de energía, a pesar de que las políticas públicas limitaron ese tipo de inversión y en lugar de 18 proyectos pudimos aterrizar 6, 7 proyectos, pero vamos a ser superavitarios. Todos esos elementos son muy apetitosos para el inversionista y eso nos permite estar en la competitividad. Sí, sobre todo la capacidad de conciliación y acuerdos. El emplazamiento a huelga que hoy va a entrar ya no fue. Sonora sigue siendo un lugar de paz laboral. Para el sector minero, ¿qué tan importante fue la adopción de tecnologías durante el tiempo de pandemia para evitar riesgos de contagios, maestro? Bueno, las tecnologías creo que podríamos mencionar algunas desde tan pequeñas como los instrumentos que nos ayudan a medir la temperatura, hasta cosas más grandes, barreras que nos ayudan a separar. Yo no veo la tecnología tan decisiva para ayudar en los contagios en el sector minero. Veo la cultura como la principal razón que nos ha ayudado a mantener los contagios bajos. Definitivamente la cultura minera ayuda muchísimo. Las cifras reportadas por Camimex nos indican que a nivel nacional traemos únicamente el 0.2% de los contagios en el sector minero en comparación al nacional. Eso es un total de 2.138 casos positivos, 125 de los cuales son del sector minero de Sonora. Entonces creo que eso demuestra, además de la transparencia que se ha tenido en reportar, que sí se ha mantenido bastante controlado. Quizás con la tecnología también se ha invertido en las pruebas, que también es una parte de la tecnología importante, tanto las rápidas como las PCR en sector minero. Y la ventaja que sí nos da la tecnología es el trabajar de manera remota, y hoy se está demostrando aquí también en este encuentro de negocios, herramientas que todavía hasta hace poco tiempo no eran tan eficientes y que a raíz de esta pandemia han mejorado muchísimo. Nos permite reducir toda esa densidad de gente, la necesidad de ir a una oficina, de estar todos aglomerados, y esa capacidad de comunicarnos a través de una plataforma de conferencias o hasta desde nuestro propio teléfono no era posible hace 5 o 10 años. Esa, creo que, hablando específicamente de tecnología, creo que esa capacidad de comunicarnos y de compartir y de trabajar de manera remota ha sido la que, entre todas las tecnologías, ha sido la más decisiva en ayudarnos a contener la propagación del virus. Excelente. Ingeniero Reina, usted mismo ya nos ha dicho que pues, la construcción no ha sido hacia abajo, un presupuesto para el 2021 para Sonora viene bajo, solamente una carretera, un entorno complicado. ¿Cree usted que puede revertir esa caída en un mediano y corto plazo el sector que usted exitosamente maneja, la construcción, ingeniero Reina? Bueno, sí, pues efectivamente venimos con más de 20 meses a la baja. Sin embargo, yo creo que Sonora somos un lunar, una isla en el país. Tenemos ciertas inversiones, podría decirte a corto plazo, porque la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, la SEDATU, precisamente ayer en Hermosillo transfirió 175 millones para pavimento y trae otras inversiones en ciertos polígonos o zonas vulnerables por más de 300 millones. Considero yo que uno de los aspectos fundamentales que en Sonora no podemos perder es, vuelvo a insistir, la promoción. Las inversiones que han continuado en Constellation, el crecimiento de la industria minera que constantemente está ampliándose, lo que es la Ford, el anuncio de Skybridge que se acaba de hacer en Ciudad Obregón, las inversiones que vienen aquí a la ciudad, son estratégicas como para que la industria de la construcción en un mediano plazo continúe. Nos preocupa el largo plazo porque desde el punto de vista de inversión federal, la concentración del gobierno federal en los grandes proyectos como es Santa Lucía, Dos Bocas, el Tren Maya, pues evidentemente nos descobijan en la infraestructura en otras zonas del país. Pero, ¿qué podemos hacer contra eso? Pues yo creo que todos unidos aquí en Sonora, las cámaras, la sociedad civil, pues seguir presentando un Estado con una capacidad de poder ofertarlo para la inversión
que puede venir, porque somos un estado atractivo, como decía el secretario. Creo que es el aspecto fundamental para poder revertir esa situación de no tener inversiones federales. Pero esta inversión pública, ingeniero Sedato, ¿ya volteó a ver a los sonorenses, los constructores? Pues acabo de estar en la Ciudad de México, no del todo porque me traen en estanques, ¿verdad? Pero yo pienso que próximamente seguiremos proponiéndole a la Sedatu que los concursos no sean presenciales en la Ciudad de México y que se use como aquí se está usando la tecnología, porque ya en el Complaneta hay la tecnología para mandar electrónicamente las ofertas. Seguimos en eso. Qué bueno, ingeniero, hay que pelear, o sea, tenemos de alto nivel constructores aquí como para permitir que otros vengan de fuera. Claro. Ingeniero Cepeda, la industria fue fuertemente golpeada por la parálisis de muchas de sus actividades, usted inclusive lo comentaba. ¿Qué así le puede resumir usted, ahorita líder de los industriales, que les dejó esta pandemia y que debe remontarlos para evolucionar? Bueno, yo creo que lo que nos debe dejar son muchas cosas, ¿no? Pero uno de los temas más importantes es que nosotros siempre debemos de estar abiertos al cambio. Y existen muchas modalidades dentro de la industria que desgraciadamente han estado trabajando con tecnologías atrasadas. Entonces, siempre nosotros, desde que llegamos acá a Canacintra, hemos sido muy impulsores de los temas de innovación. Y yo creo que si estamos arriba de ese camión del tema de la innovación, vamos a encontrar muchas oportunidades para estar sujetos fácilmente a los cambios. No podemos nosotros estar abstractos a lo nuevo y la tecnología, como lo hemos dicho ahorita, nos permite ahora tener reuniones virtuales, encuentros de negocios virtuales, muchos temas que son virtuales. Inclusive, algo que no tiene mucho que ver con nosotros es las consultas médicas hoy son virtuales. Así es. ¿No? Los doctores que están atendiendo el COVID lo hacen virtualmente. Entonces, es muy importante estar listos para la reinvención, porque en esa parte nosotros podemos encontrar nuevas oportunidades de negocio. Dentro de la industria, el sector aquí en Sonora, aunque la industria es fuerte, ciertamente tiene una tecnología no muy nueva. Entonces, en esa parte yo creo que hay que trabajar mucho para tener una posibilidad a la innovación y al cambio muy rápido, porque los negocios no todo el tiempo dan dinero de un día para otro. Claro. Se requiere que exista la forma de que el negocio se vaya fortaleciendo para que pueda ser productivo. Entonces, es importante ese tema. Digo, una de las cosas es subirse al tema de la innovación para estar listos para cualquier cambio y poder nosotros reinventarnos dentro de nuestro sector. Excelente, y ojalá que haya recursos también para porque todos los modelos de negocios de las MIPYMES tendrán que migrar precisamente a lo que usted dice, a la adaptación de la tecnología, pero se van a necesitar recursos. Y al secretario de Economía a ver cómo le vamos a hacer entre todos. Pues aquí con el secretario de Economía seguramente vamos a encontrar sí, de alguna forma se vehículo, tiene que encontrar, ¿no? Para que se adapten, porque esto llegó para quedarse. La minería, maestro Orozco, es un sector primordial en Sonora. Somos emblemáticos a nivel nacional. Lo escuchaba que realmente ahorita no, en los foros internacionales, pues antes había muchos stands de minería del México y ahorita ya no hay. Esto debe de seguir. ¿Cuál es el reto más importante del sector minero ante regulaciones a veces muy estrictas y poco comprendidas? Bueno, sí hay, pero hay muchos menos que antes en estas convenciones internacionales. Creo que entre las oportunidades que presenta esta pandemia es justamente el presentar cómo el sector minero es realmente un sector esencial para el país, por muchísimas razones. Para controlar esta pandemia vamos a necesitar termómetros, ventiladores, camas de hospital, todo eso necesita de la minería de los productos que produce la minería para fabricarse. Y por esa razón tan solo sería suficiente para declararla esencial. Sin embargo, también nos encontramos típicamente en comunidades remotas en las que es el único motor económico la minería, y el parar esa actividad en esas zonas
significa parar toda la actividad económica en esa región. También creo que tenemos una ventaja al estar también un poco más apartados de centros poblacionales grandes y que la misma naturaleza del trabajo, por ejemplo, que un operador o una operadora pase todo su turno dentro de su unidad sin tener contacto con otras personas, pues tiene una menor incidencia en el contagio que con otras industrias, ¿no? Con todo esto, creo que deberíamos tener una revaloración de lo que representa el sector y empezar a fomentarlo, ¿no? Mencionabas que estamos, digamos, que no tenemos quizás las mejores condiciones como sector y como país incluso para atraer esa inversión. Eso se debe a muchos factores, empezando por la certidumbre jurídica y legal en permisos, por la inseguridad que estamos viviendo en el país, el tema de que de momento no se están otorgando nuevas concesiones mineras, el fondo minero que ahora está incierto su operación, la carga fiscal que tenemos que es mucho más alta en comparación con países como Chile, Perú, Estados Unidos y Canadá. Pues todos estos son factores que hacen a otros países, otras jurisdicciones más atractivas. Hay que pensar en eso porque la minería no simplemente se mantiene porque sí, hay que también invertir en exploración. Claro. Es un negocio de alto riesgo en el sentido económico. ¿Por qué? Porque quien invierte en minería primero tiene que invertir en exploración. Si encuentras algo, que 1 de cada 1000 proyectos avanza, entonces habrá que hacer otro tipo de estudios metalúrgicos, hidrológicos, ambientales, sociales, para ver si es posible que esa mina avance. Si esa mina avanza, pues también tiene los retos de que es una industria cíclica, los precios suben y bajan y necesitamos una estabilidad económica para que esas inversiones puedan llegar y puedan mantenerse, ¿no? Sumémosle que también tienen una vida finita la mayoría de las minas, no todas las minas son yacimientos que pueden durar 50, 100 años, los tenemos en Sonora, pero no todas lo son. Y, por ejemplo, del ciclo anterior, que tenemos ya algunas han empezado su proceso de cierre y no tenemos suficientes nuevas unidades mineras que las vengan a reemplazar. Entonces, la minería no se mantiene nada más porque sí, hay que invertirla en exploración, hay que dar la garantía a los inversionistas de que su inversión está asegurada y eso también es algo que toma unos cuantos años en que se sienta el efecto, ¿no? Entonces, estamos ya algo atrasados y es importante que tomemos conciencia de que necesitamos aumentar esa confianza en el país y en el Estado. Y hasta la Subsecretaría de Minería también se las quitaron, que era un vínculo muy interesante para precisamente hacer esos amarres operativos, logísticos, pero bueno, la construcción es uno de los sectores con mayores integraciones en materias primas, ingeniero. Acero, madera, plástico, cemento, arena, yeso, pintura, alambre. ¿Cómo se ha visto afectada la logística de estos insumos o no? ¿O ha estado en tiempo y forma? Mira, Aurora, la industria de la construcción impacta a más de 185 ramas industriales. Afortunadamente, desde el punto de vista de industrias esenciales, fue catalogada la industria del cemento, la industria del acero. Desde ese punto de vista no hemos tenido problemas en los arranques de las obras, pero sí hemos sido afectados en ciertos procesos muy especializados donde ciertas partes o piezas vienen en la integración industrial de parte, por decir, de Asia, que tuvieron ciertas paralizaciones. Hay ciertos productos muy especializados que han sido afectados. Pero increíblemente, donde hemos recibido, yo creo que un mayor efecto o daño ha sido en ciertas partes desde el punto de vista de lo que son los bloqueos en las vías de ferrocarril en ciertas partes del país, porque han roto la cadena de producción en ciertos sectores y aquí en el estado pues a veces un poco batallamos allá en Ciudad Obregón con algunos bloqueos. En general la industria constructora ha seguido avanzando, no son cosas esenciales, pero hay ciertas obras muy especializadas, como en el hospital, especialidades que requieren productos muy especializados que han tardado en poder suministrarse, pero
Los precios, señor, de los insumos, ¿cómo andan? Los precios de los insumos pues son variables, ¿verdad? Creo que en cierta forma se han podido mantener. No ha habido un efecto importante desde el punto de vista inflacionario. Como decía bien Gabriel, la demanda ha cambiado. Entonces es muy variable la posición en cada producto, pero podríamos decir que hay estabilidad. Excelente. Licenciado Vidal, ¿cuál cree usted que ha sido el sector económico más afectado por la pandemia ahorita? Mira, nomás para complementar un poco lo que decían mis compañeros, ese es el tema precisamente, es decir, de los sectores estratégicos de la economía del Estado es la minería, definitivamente, y el paso de nosotros a lo que debemos llegar es a la economía del conocimiento. Pero si tú ves que se sigue afectando esa posibilidad de crecimiento en los sectores estratégicos por las políticas públicas, eso nos va a afectar a nosotros. Te señalo dos, la parte del desarrollo de la generación de energías limpias. De 18 proyectos se quedaron al fin 6 proyectos porque las políticas públicas nos impidieron transitar hacia allá. Ahí se cancelaron miles de millones de dólares, miles de empleos, miles de trabajos, sobre todo en la construcción, se quedó cancelado. En el caso de la minería, si tú mandas estos mensajes de desconfianza a la inversión, como fue el caso de Lithium, pues se va a inhibir, si se pierde la confianza es una realidad. El reto grande de Sonora es pasar sin duda a la economía del conocimiento, pero si tú cancelas todos los fideicomisos que alientan el tipo de investigación, etcétera, si tú cancelas los programas de CONACYT, que son precisamente lo que te va a llevar, son los instrumentos técnicos y del conocimiento que te van a llevar a ese tipo de economía, pues nos vamos a ir rezagando para cuando esto llegue y suceda. Si las empresas, nosotros las alentamos a las grandes empresas tecnológicas que están aquí, a las grandes empresas económicas que están en Sonora, a través de apoyos que le damos para sus avances tecnológicos, ya está limitado, ya no existen estos recursos. Entonces, esto sí nos puede ir limitando. La programación al mediano y largo plazo no la vamos a tener y la competitividad la vamos a ir perdiendo. Esa es una realidad. Yo nomás te menciono estos dos sectores, el energético y el de minería, donde ya no existe ni una subsecretaría, donde no existe un fondo minero, donde no existen recursos para la investigación. Esto es lamentable, la verdad, porque eso sí nos va a afectar en el tiempo. ¿Cuál es el sector que más se afectó? Sin duda que se afectó el sector servicio, ¿no? El sector servicio es el que más se golpeó acá. Afortunadamente, la semaforización federal nos permitió integrar en la parte esencial a la construcción y la minería para entrar en esa reactivación. Qué bueno que así sucedió, pero la parte de servicios es la que más nos afecta, ¿no? La parte del turismo es la que más nos afecta. Y es por eso que el Estado le entró un poco al quite a través de los recursos de fondos, casi 120 millones con créditos que iban a las pymes y MIPYMES y casi como 30 millones a todo lo que eran las empresas informales. Y ahorita andamos buscando otra serie de recursos también para tratar de alentarlos. Y son esfuerzos nada más ese puro músculo del Estado, porque la Federación, insisto, no le ha entrado al quite en cuanto a impulsar a todas las empresas para que se reactive la parte económica. El Estado no tiene los recursos, el Estado más o menos se le han eliminado alrededor de 6,000, 8,000 millones de participaciones federales, lo cual pues limita mucho su posibilidad de movimiento financiero que vaya a alentar ese tipo de sectores, ¿no? Pero reitero, el más afectado es el sector servicio, estamos haciendo lo que se puede para tratar de que las unidades de producción de los pequeños negocios no se realicen. Por eso me congratulo estar en un evento como el día de hoy, porque es precisamente lo que se está alentando a las pequeñas empresas para que se cuelguen en la cadena de valor de las empresas grandes. Señor, el Buen Fin, ¿qué fin le pone? Va a ser 10 días ahora. El Buen Fin, perdóneme que le pregunte, pero pues, o sea, dicen que supuestamente se va a activar la economía y que la gente, pero con un mercado deprimido y ahora ganas la mitad y muchos están sin empleo, ¿usted cree que sea un Buen Fin? Digo, alienta el nombre, como te digo, pero estamos muy limitados, pues, o sea, la afluencia a los centros comerciales, etcétera. Yo no tengo, que afortunadamente también acá el Estado se puso las pilas y hemos alentado mucho todo lo que es
todo lo que es el comercio, el e-com, que le hemos alentado a través de los grandes monstruos como es Alibaba, como las grandes empresas, Amazon, etcétera. Afortunadamente ha sido así, pero yo la verdad siento, bueno, pues peor es nada, como dicen en mi pueblo, ¿no? Así es, peor es nada, ingeniero. Vamos a ver. Señor Cepeda, el trabajo a distancia y el home office fue una herramienta para desarrollar sus actividades. Si es así, seguirán con esta forma de trabajo. Yo creo que hay que también inclusive regularizar la parte del teletrabajo, ¿no? Porque esto yo siento que llegó para quedarse, ¿no? Nos ha hecho más eficientes, hay que aceptarlo, ¿no? Sí, indudablemente, y lo hemos platicado, que este tipo de herramientas vino a revolucionar la forma de trabajar, no nada más el sector nuestro, sino en todas las entidades. Platicábamos hace rato que inclusive en el gobierno, ¿no? Ya creo que van a sobrar cascos, como dicen en el sector. Y ojalá que se pudiera hacer algo con la gente que de alguna manera pues depende de su trabajo, ¿no? Por eso nosotros decimos mucho que es importante estar preparados para otro tipo de eventos, otro tipo de trabajos, y que la gente se suba a eso, ¿no? A prepararse para tener la tecnología en sus manos y que de alguna manera puedan tener la facilidad de reinventarse en su negocio. Creo que nosotros para nuestro sector, esta modalidad nos está abriendo las puertas, porque de esta manera ya estamos haciendo negocios con otros países sin necesidad de ir a visitarlos. Prueba de ello es este evento, que hay gente de todas partes conectada, y así en esa modalidad nosotros nos hemos encontrado lo bueno de lo malo, ¿no? Lo bueno que hemos sacado de la pandemia y que de alguna manera nos ha permitido ser más eficientes. Yo platicaba con el rector de la universidad y le preguntaba que si cuánto se habían ahorrado en luz, porque los alumnos están en su casa. Y dice que se han ahorrado lo suficiente como para invertir en nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que cada empresa ha hecho lo mismo. Yo creo que es una herramienta que llegó para quedarse, y nosotros necesitamos ser tan inteligentes de cómo utilizarla para ser más productivos. Una sacudida para todos, las propias universidades, en fin, va a haber muchos espacios solos con esta disrupción tecnológica. Vamos al cuarto bloque y le preguntamos al ingeniero Reina. Ya nos ha platicado, pero ¿cuáles son los retos y el panorama corto, mediano y plazo de la construcción? Sobre todo, ¿cómo salir de este marasmo de la depresión que usted nos ha comentado siempre, ingeniero? Porque estamos un poquito deprimidos, o sea, un buen reto. ¿A poco se imaginó usted, ingeniero, que iba a tener esta pandemia liderando el primer año? Pero qué bueno que le tocó a usted, un hombre de tanta experiencia. Bueno, los retos que tenemos son muchos, obviamente. Como aquí ha mencionado el secretario, nos afectan mucho las políticas que el gobierno federal ha puesto en puntos donde nosotros como Estado podemos ser líderes mundiales en la generación de energía limpia. Yo espero que haya la conciencia, y yo creo que al final de cuentas un reto que tenemos nosotros aquí los sonorenses es unirnos, las cámaras, los profesionistas y la sociedad civil, verdaderamente para poner en la mira las necesidades que verdaderamente tenemos, porque no podemos perder esa ventaja competitiva. El segundo reto que tenemos con la poca inversión que pueda venir desde el punto de federal es nosotros, al final de cuentas, hacer con nuestros socios, desde el punto de vista de construcción, los virajes estratégicos, no nomás en nuestra industria. Yo creo que todas las empresas, los negocios, la industria, la minería está haciendo los ajustes que le permitan a ellos ver otras alternativas en las formas de operar, en las formas de mercado. Eso es lo que nosotros estamos tratando con nuestros socios. Por esto es este encuentro de negocios. Necesitamos a nuestros socios que no estén esperando nada más si va a caer una licitación pública. Necesitamos que se integren, necesitamos estar nosotros como empresas, como organizaciones más integradas para poder ayudarnos económicamente en hacer un círculo virtuoso. El año pasado la inversión pública, privada, la inversión privada en el Estado fue del orden del 64% y la pública el 36%. En este año, por la pandemia, como la iniciativa privada paró fuertemente y no la obra pública,
es el 54% público y el 46% privado. ¿Cuál es el reto para nosotros? Seguir trabajando unidos para que se siga promoviendo el Estado, con un Estado en que pueda llegar y siga llegando la inversión, porque la inversión privada, la inversión de los grupos que se encuentran internacionalmente listos para sumarse al Tratado del Libre Comercio, como aquí lo indicaba el secretario, creo que es estratégico seguir presentando al Estado en una forma tal que sea atractivo a las inversiones. Esa es la forma en que nosotros consideramos que como constructores y desde luego como inversionistas o como gente activa económica en el Estado podemos seguir adelante, pero tenemos que tener la conciencia como ciudadanos que tenemos en una forma unida, ver qué es lo que Sonora verdaderamente tiene como ventaja competitiva y luchar para que tengamos las facilidades para que las industrias que verdaderamente pueden ponernos en el número 1, como es la industria minera y la energética, sean liberadas. Excelente, ingeniero. Ingeniero Cepeda, precisamente la misma pregunta, ¿cuáles son los retos a corto y mediano plazo de la industria en Sonora? Bueno, yo entiendo que es la última pregunta. Sí, estamos en el cuarto bloque, sí, así es. Y bueno, en esta última pregunta yo quiero nuevamente agradecer a todos ustedes que están aquí dando difusión a este encuentro de negocios tan importantes. Agradezco siempre a todo el equipo que ha hecho posible esto. Agradezco a Leo, a Carola, a todo el equipo de Canacintra y a todos ustedes por estar aquí. Bueno, dentro de la industria, nosotros tenemos que buscar ver de qué manera podemos transitar, de qué manera podemos encontrar las bondades que tenemos de ser un Estado que colinda con Estados Unidos. Y de alguna manera el Tratado de Libre Comercio está blindado para que los estados o los países, mejor dicho, los países que lo integran, estén trabajando equitativamente en todos los sectores y en todas las formas. Creo yo que Sonora, por ser un estado que está de vecino, tiene una inercia diferente a otros estados de la República Mexicana y tenemos que ser nosotros muy coherentes con todos los sectores productivos que existen aquí en la región. Y para todos hay oportunidades si nosotros nos sabemos integrar a cada sector productivo. Recordemos, aquí hay minería, construcción, industria, está industria manufacturera, que es un tema muy importante aquí en la región, está la industria automotriz, está la ganadería, la pesca. Entonces hay muchos sectores productivos que si nos unimos entre todos podemos hacer una verdadera sinergia, y podemos trabajar juntos. Esa bondad de ser un estado que está cerca de la frontera y que tenemos un tratado de libre comercio con condiciones muy importantes que nos van a permitir transitar hacia otras economías, yo creo que eso debemos de capitalizarlo en cuanto nosotros podamos hacerlo. No debemos bajar la guardia. Entendemos que estamos viviendo una circunstancia diferente que nos ha llevado a extremos, a empresas de cerrar, otras de sobrevivir, pero las que estamos luchando debemos de buscar siempre la manera de salir adelante con los recursos, con los apoyos y con las opciones que tengamos a nuestro alcance. Excelente. Maestro Orozco, aquí yo creo que el sector minero, este evento, este encuentro de negocios, realmente me parece importantísimo porque desarrolla proveeduría y eso es vital para Sonora. Tener una plataforma tan competitiva, tan profesional, que las inversiones extranjeras digan, aquí me quedo y me es muy eficiente estar en Sonora. ¿Cuáles son los retos? Y precisamente el sector minero, clúster minero, ha desarrollado este tema tan importante. Sí, mira, y antes de contestarle, le añadiría también a tu pregunta o la redondearía diciendo que ciertamente el Estado se ha ganado el título del corazón minero de México y Hermosillo de la capital de la proveeduría del país. Sin ninguna duda que nuestra ciudad lo es y de una manera orgánica, incluso desde mucho antes que existiera el clúster minero como una organización como tal.
Tenemos muchos retos. Yo empezaría por el gran reto que tiene la industria a largo plazo. A largo plazo quisiéramos tener, haber logrado no nada más mantener nuestro nivel de producción, sino que hubiera aumentado. Seguir teniendo ese liderazgo minero en el país y continuar siendo líderes en producción de cobre, oro, grafito, varita y ojalá de litio también en el futuro, ¿no? Pero para lograr eso, bueno, eso por un lado, y por el otro que en ese futuro hayamos fortalecido aún más esa proveeduría local y que nos hayamos convertido en un líder que ya no nada más esté siendo un líder local, sino que como ahora ya estamos viendo incluso exportando a otras partes del país y en el futuro ojalá al extranjero nuestra proveeduría también. Ya hay señales de eso y creo que lo podemos hacer también. Ahora empezar, ¿por qué no?, a participar empresas sonorenses en Canadá o en Estados Unidos. No tengo la duda que lo podemos hacer porque tenemos la calidad para hacerlo. ¿Qué retos tenemos para llegar ahí? Creo que muchos de ellos están en el corto plazo. Los mencionábamos hace un momento, tenemos que asegurarnos de aumentar la confianza de inversión en el país, para lo cual requerimos mejorar la seguridad, requerimos mayor certidumbre jurídica, requerimos que nuestra carga fiscal sea competitiva con otros países, requerimos de fomentar la exploración es esencial porque sin ella no vamos a tener minas en el futuro. Entonces todos esos retos están ahí y muy concentrados en el corto plazo. Tenemos otro reto, creo muy importante que vale la pena mencionar, que veo un poco más a mediano plazo, que es el lograr la equidad de género en la industria. Es un tema en el que sí hemos hecho importantes avances, pero en los que todavía tenemos un largo camino por recorrer y que no hay que perderlo de vista, porque también eso nos ayuda, esa diversidad y esa equidad nos ayuda a ser más competitivos también localmente y a nivel internacional. Y como clúster, pues tenemos el reto, y lo mencionaba Gabriel hace un momento, de buscar cómo reinventarnos, cómo ser más innovadores, cómo con esta nueva realidad que estamos viviendo y que nos ha puesto, ha probado nuestra resiliencia y nuestra capacidad de reinventarnos, pues buscar esas nuevas maneras de dar valor a los proveedores. Hoy tenemos un ejemplo muy claro, creo, de cómo nos estamos adaptando para dar más valor a la proveeduría local y creo que va a ser un éxito, estoy seguro de ello. Pero hay que buscar más maneras todavía, cómo vamos a vencer esa fatiga que ya estamos desarrollando de participar en el Zoom, por ejemplo, cómo vamos a tener otras plataformas, otras maneras de interactuar que sean innovadoras, que nos mantengan enganchados con participar, aprender. Y también tenemos el reto, sobre todo muy en el corto plazo, de la salud mental y emocional. Es algo que creo que se nos olvida muy frecuentemente, pero que sí tenemos muchas ventajas, nos estamos reinventando, estamos encontrando nuevas maneras de trabajar, pero también nos afecta mucho emocionalmente y eso yo lo he visto también como una preocupación muy legítima en las compañías mineras que se han acercado al clúster y nos dicen, oye, ¿qué herramientas tienen para apoyarnos en esto? Porque estamos enfrentando cosas que no enfrentábamos antes, ahora tengo que extender mis periodos de campamento para asegurar la seguridad de mis empleados y eso les afecta. Los que están en casa también se sienten excluidos, tienen otros retos y eso creo que lo vamos a estar sintiendo un poco más en el futuro cercano. Hemos sentido primero el tema salud, segundo el tema económico y creo que ese tema emocional va a cobrar relevancia ya muy pronto. Secretario, los indicadores positivos de la economía, pero yo creo que es un evento muy importante que la Secretaría de Economía lo tuvo Costel Chombrans en la Expo Proveeduría, ahora aquí. La parte de la reconversión digital de las MIPYMES es muy importante que el esfuerzo de la Secretaría de Economía se ha empujado a ellos. Pues sigue la atracción de la inversión, yo creo que es de los estados que sigue con un programa de atracción importante, pero también se ha preocupado de los nuestros. Eso me parece muy importante destacar, de los nuestros, de las MIPYMES, que a fin de cuentas es la esencia de este evento. Mira, Aurora, antes de las MIPYMES yo te diría, y acercaba la botella, nuestra economía es esta mesa, por así decirlo.
y los sectores estratégicos de la economía están muy lastimados. La minería, desaparece una subsecretaría, Fondo Minero no está, no se está alentando la exploración. La parte del sector primario, se le han quitado millones de pesos a lo que es la proveeduría, es una realidad, a lo que es, perdón, el mantenimiento de todo lo que es la economía, es otra realidad. El sector de energías limpias se quedó a la mitad, esa es otra realidad. Entonces, una economía como es esto, que está lastimado en su esencia, nos debe preocupar y nos debe ocupar. Yo creo que la labor aquí de nuestros legisladores federales es tratar de recuperar todo esto a través de lo que dice Alberto, confianza. Si la confianza no se da, es difícil que entonces vengan a invertir los inversionistas de fuera. Está lastimada nuestra economía, es una realidad. Y eso te va a arrastrar todo lo que son las pymes y mipymes. Y por más curaciones temporales que hagamos, como los créditos que te mencionaba, pues no serán permanentes. Claro. Lo que tenemos que obtener es la palabra confianza, porque la confianza significa inversión, inversión significa desarrollo, desarrollo significa empleo. En la medida en que no tengamos esto, es una realidad. Tenemos una gran empresa que es Constellation, por ejemplo, viene lastimado de Mexicali, es una realidad. Si aquí nosotros empezamos a decir de que vamos a subir los precios del agua, que vamos a pensar si el suministro que está dentro del agua, la vamos a lastimar y se va a caer también. Y la economía, por más intención que tengamos nosotros de tratar de echarle vuelo, no va a lograr emprender el vuelo. Entonces yo insisto, tenemos que brindar la palabra que dice Alberto, la confianza al inversionista para poder realizar todo esto. De otra manera nos vamos a quedar a medias. Entonces, mi conclusión sería, en ese sentido, vamos todo el mundo haciendo los esfuerzos para tratar de promover ante las autoridades que sean, el que de nueva cuenta se brinde la confianza para poder emprender el vuelo con una intensidad que mantenga los empleos y que tenga la seguridad de las nuevas generaciones de mayor empleo y mejor futuro. Esa sería mi conclusión. Excelente. Manejan aquí en este formato un mensaje de ustedes, cerrando. Vamos a empezar con usted, señor Reina, por ejemplo, ¿qué se lleva de aquí? ¿Qué se quiere llevar de aquí usted? Que cuando lo entrevistemos en una semana más, sí se cumplió mi expectativa. ¿Qué se lleva? Bueno, yo lo que me llevo de aquí es que tenemos que dar un ejemplo de unidad. El sector privado, las cámaras, los profesionistas. Lo que está diciendo aquí el secretario, yo tenía anotado como uno de los aspectos de reto en las conclusiones, es la seguridad y el Estado de Derecho. Si no tenemos Estado de Derecho que cree confianza, y si no tenemos una seguridad, difícilmente un inversionista va a venir aquí, mexicano, americano, de cualquier parte del mundo. El segundo aspecto con el que me llevo es que con las nuevas tecnologías que veo realmente me quedé impactado aquí con Canacintra. Yo creo que es un aspecto que debemos de mantener y en ese aspecto yo tengo aquí el capital humano. El capital humano sonorense es de lo mejor que puede haber en el mundo. Y creo yo que no podemos bajar la guardia que la educación no traiga inversión. Ahorita yo como Cámara de la Construcción no tengo idea qué inversión viene para educación. Algunos me dicen que es cero. No lo puedo creer, pero si fuera así, yo creo que al final de cuentas nosotros como ciudadanos aquí en Sonora debemos de levantar la mano y muy seriamente. En el último punto, yo como Cámara dije yo, bueno, ¿qué puedo aportar? Ahorita nos van a llegar muchos políticos a visitar, vienen cambios electorales. La Cámara se ha puesto a estudiar el análisis de ciertos proyectos estratégicos que puedan generar un desarrollo económico con un cambio fundamental en el Estado, analizando en lo que mejor hacemos. Y en ese aspecto, en un futuro nosotros vamos a presentar estos proyectos estratégicos y buscaremos con las diferentes cámaras, los profesionistas, la sociedad, nos aporten sus ideas y lo mejoremos, porque yo creo que en una forma unidos y concentrados
como se dijo aquí, en ciertas áreas en donde nosotros somos líderes, como es la minería, como son las energías renovables. Necesitamos estar unidos para estar empujando estos sectores, porque no podemos claudicar o simplemente desaparecemos. Licenciado Vidal, su conclusión. Mira, yo pongo el ejemplo, aquí estamos reunidos, tú tienes una empresa en la parte de la construcción como es Construplan, que es un ejemplo a nivel internacional. O sea, Alfonso no lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir por él. Alfonso es el esfuerzo de toda su vida, de un inicio de su padre, etcétera, y compite con lo mejor del mundo a nivel internacional. Lo que pasa es que lo que se necesitan son oportunidades. Las estructuras Cepeda son otra realidad, compiten con quien sea. Me dice Gabriel, ha hecho obras en Miami, ha hecho obras fuera del país. Tenemos todo el talento, toda la fortaleza. La minería, ¿qué te puedo decir? Pues la minería somos número 1 en oro, número 1 en zinc, etcétera, bla, bla, bla. Son fortalezas que aquí están. Lo que necesitamos es esa viabilidad, lo que necesitamos es esa posibilidad de que se nos pueda dar el andamiaje correcto en seguridad, en garantías, en certeza jurídica, etcétera, porque los elementos del talento humano ya lo tenemos. Tú encuentras gente que trabaja en Ford y lo encuentras por todo el mundo. La parte aeroespacial es un ejemplo a nivel mundial lo que está pasando. O sea, tenemos todo esto. Lo que falta es que necesitamos el elemento de la palabra confianza, la palabra andamiaje y el compromiso, sobre todo, de los actores políticos a que te garanticen todo esto. De otra manera, por más talento que tengamos, por más experiencia que tengamos, no vamos a poder atravesar todo esto. Mi conclusión sería exactamente lo que dice ahí: se triunfa con lo que se aprende, y lo que estamos aprendiendo a través de esta pandemia, a través de esta nueva realidad, es lo que nos va a fortalecer a todos. Aprendamos del pasado, veamos hacia el futuro. De otra manera nos vamos a quedar nomás viéndola pasar y vamos a perder la competitividad que tanto se merece Sonora. Muchísimas gracias, secretario. Ingeniero Cepeda. Bueno, yo creo que es un tema muy importante entender de que tenemos que trabajar unidos y haciendo equipo. Yo creo que si todos los sectores productivos aportan sus ideas y sus necesidades y cada quien lo tiene muy claro, podemos realmente tener las prioridades para formar una cadena de valor que nos permita trabajar y transitar juntos. Yo creo que en esta parte de donde estamos de alguna manera sufriendo muchos sectores productivos por la pandemia, porque hacia acá adentro de cada uno de ellos, hacia adentro de cada uno de ellos, se comporta diferentes, unos sufren más, otros sufren menos. Yo creo que debemos de unirnos todos y buscar de qué manera nos fortalecemos y formamos un verdadero equipo para encontrar esas oportunidades. Sonora siempre se ha distinguido por tener gente luchadora, gente muy inteligente, gente muy capaz, gente que te la encuentras en cualquier parte del mundo siendo exitoso. Yo creo que si nosotros entendemos eso, realmente podemos hacer algo que nos permita transitar y abrir las puertas de cualquier parte. Yo celebro que una institución como el Secretario de Economía, que forma parte de un gobierno que reconozca los errores y que reconozca las virtudes de nuestros sectores productivos de cada quien, eso es muy importante, que la conciencia de los políticos, de la gente que está dentro del gobierno, nos permita a nosotros hacer equipo con ellos para poder encontrar el punto que nos permita también crecer. Yo creo que eso, la mejor parte es buscar cómo hacer equipo como lo estamos haciendo ahorita. Gracias, ingeniero Cepeda. Maestro Orozco. Sí, muchas gracias, Aurora. Pues mira, creo que ya hablamos bastante de los retos y de las expectativas que tenemos para el sector minero. Yo quisiera cerrar, y me van a decir copión, pero lo voy a copiar aquí al secretario, al tomar una cita de la pared. Y a mí me captó la atención la de Walt Disney, que está aquí al lado de la otra que mencionó el secretario. Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Y yo veo realmente en Sonora una capacidad de innovar tremenda. Creo, y por ahí decía un amigo hace un tiempo que veía el potencial de que así como hay un Silicon Valley, tuviéramos el Desert Valley aquí en Sonora.
lo tenemos todo, y lo mencionaba el secretario también, la posición geográfica, los recursos minerales, etcétera, y podemos llegar a ser un líder en innovar, un líder en tecnologías. Con eventos como hoy abrimos la puerta a muchos sonorenses para que conozcan lo que ya existe y que puedan encontrar maneras o nuevas ideas de negocio que se puedan implementar. Tenemos una historia de un encuentro de negocios que se hizo, que organizó el clúster en una ocasión, y que un proveedor que no participaba en la industria minera, al estar platicando con una de las minas, encontró que tenían la necesidad de un ancla muy específica para su obra subterránea. Esta persona dijo, pues yo no lo hago, pero la puedo hacer, así como tú me la platicas, creo que yo la puedo hacer. Durante el siguiente año, y apoyado por el clúster, se estuvo trabajando en terminar ese producto, se patentó y actualmente lo están vendiendo a varias minas en el país y ya creo que internacionalmente. Entonces, existe esa capacidad, existe esa creatividad en nuestra población, eventos como este, como el de hoy, y si me permiten el gol, mi innovación que estamos organizando el día del 25 de noviembre en el clúster, aprovechando estas plataformas digitales, nos ayudan a encontrar esas oportunidades de negocios, a encontrar esas oportunidades de ser creativos e ir a innovar. Entonces mi mensaje sería para la proveeduría sonorense, de que uno, ya tenemos ejemplos muy claros de lo bien que se hacen las cosas en el Estado, bien establecidos, y que podemos ya pensar en tener más y en empezar incluso a exportar lo que hacemos al extranjero. Se vale soñar, y en Sonora tenemos todo para no nada más soñar, sino concretar esos sueños. Excelentes, muy claras las respuestas, las que nos han compartido empresarios, gobierno y ciudadanía, juntos ante el desafío. Se convierte en una oportunidad para todos y crecer. Y antes de que se nos vayan, y agradecerles de verdad formidables respuestas, un reconocimiento. Le pedimos al señor Gabriel Cepeda, en su calidad de anfitrión, entrega el reconocimiento al ingeniero Alfonso Reina, presidente de CEMIC Sonora. Le solicitamos al ingeniero Alberto Orozco Garza, presidente del clúster minero, entrega el reconocimiento al licenciado Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía. Y a nuestra moderadora, soy yo, pero eso lo vamos a sacar al último. Pedimos de igual manera a nuestro secretario de Economía, entrega el reconocimiento al señor Gabriel Cepeda, presidente de Canacintra Hermosillo. Y yo sí quiero que me entreguen el reconocimiento para que me quede la foto. A ver. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a todos. De verdad fue un placer, un gusto haber estado con 4 hombres protagonistas de la historia de Sonora. Muchísimas gracias. Pues se nos acabó el espacio aquí, se acabó este conversatorio fundamental, hay que darle la nota. Hubo mucha información, hay que desmenuzarla muy bien. Pues seguimos aquí en Canacintra con mucha información más. Nos vemos. Gracias.